La segunda pregunta, ¿no? Se postula como factor etiopatogénico de la hipertrofia benigna de próstata, ¿no? Como le decía, tómenlo como sinónimos: hipertrofia, hiperplasia. Alta frecuencia de relaciones sexuales, aumento de estrógenos, aumento de progestágenos, cuello vesical estrecho y retención de orina, o retención de la dihidrotestosterona. ¿Cuál, ¿Cuál es la clave? ¿Con cuál nos quedamos? ¿La D? La E. Claro, la habíamos visto, ¿no? En la parte de la etiopatogenia, la patogenia, que dentro de los factores, pues, de la patogenia, la más aceptada, lo que más acepta es la retención de hidrotestosterona. No, los estudios no han demostrado, pues, que tenga relación con las relaciones sexuales, ¿no? La HEP. No es que haya un aumento de estrógeno, sino que hay, más bien, como decíamos, un desbalance en la cantidad de estrógenos. Entonces no es que necesariamente aumente los estrógenos, no, sino que lo poco de estrógenos que pueda haber está bien sensible, ¿no? Con la próstata. Progestágenos no está, pues, nada relacionado, nada demostrado. Y cuello vesical estrecho, bueno, ya nos habla de otra patología, ¿no? No es, si dicen cuello vesical estrecho, ya eso no es HEP, eso es otra entidad, ¿no? Que simplemente el cuello vesical por alguna razón se estrechó, entonces eso puede generar obstrucción a la orina, sí, pero no tiene que ver, pues, con la hiperplasia, con la hipertrofia benigna. Entonces creo que no hay mayor duda en la clave, ¿no? Que es la retención de la dihidrotestosterona. Ahora, ¿hay relación entre HEP y cáncer de próstata? O también eso les pueden preguntar, o anteriormente, pues, ya ha venido algunas preguntas, ¿no? Entonces, no se, justamente no se ha encontrado asociación entre HEP y cáncer de próstata. No hay todavía un estudio que demuestre, pues, fehacientemente esto, ¿no? Entre la relación entre HEP y cáncer de próstata. Entonces, cáncer de cabeza de pene que con la HEP, mira, no habría por qué tener una asociación necesariamente con el cáncer de pene, el HEP, ¿no? Podrías asociarse a otra cosa más bien. Si el paciente con HEP llega un momento a utilizar sonda, entonces la larga estancia de la sonda, bueno, podría de repente, si hay factores infecciosos, un mal manejo de la sonda, entonces eso sí podría asociarse con carcinoma de pene, ¿no? Pero el HEP per se que genere cáncer de pene o la cabeza de pene no está nada demostrado, ¿no? La tercera pregunta, ¿cuál de las siguientes alteraciones no se asocia habitualmente con el adenoma de próstata? A ver, dice, ¿no? La infección urinaria de repetición, formación de cálculos vesicales, retención urinaria, uropatía obstructiva, afectación extracapsular. Entonces, acá, ¿cuál marcarían ustedes? La E, a ver. Ahí está, la E, ¿no? Justamente no habíamos visto qué cosa se asocia con esta enfermedad, ¿no? Una de las complicaciones habíamos dicho que, pues, produce infecciones urinarias, sobre todo de repetición. Puede haber retención de la orina, ¿no? Por la obstrucción, el grado de obstrucción que genera, la uropatía obstructiva, obviamente, ¿no? Que genera. Formación de cálculos vesicales también es una complicación del HEP, ¿no? Y también es una indicación quirúrgica. Ya, entonces aumenten una indicación quirúrgica más. Obstrucción de la presencia de cálculos en vejiga también se considera una indicación quirúrgica ya. Y sin embargo, la afectación extracapsular se refiere, ¿no? Fuera de la cápsula. ¿Qué cápsula se refiere esto? Entonces,
clásicamente se dice que la parte externa, ¿no?, de la próstata, que podría correlacionarse con la zona periférica, ¿no? Consideran que es la cápsula, ¿no? Que en realidad no es que sea una cápsula verdadera, ¿no? Sino es una pseudocápsula. Entonces, una afectación por fuera de esta no tendría mucha relación con el adenoma, ¿no? Que el adenoma crece pues periuretral, habíamos visto. Bien, entonces esto no se asocia con HEP. Cuarta pregunta, ¿no? Uno de los siguientes fármacos debe su eficacia terapéutica en el tratamiento del HEP a la inhibición directa de la enzima 5-alfa reductasa. ¿Se acuerdan? Finasteride. Eso es. Finasteride, ¿no? Ya habíamos visto las dos enzimas, las dos inhibidores, finasteride y dutasteride, ¿no? Entonces, esas son preguntas que ya han sido planteadas. Esta pregunta fue dada en examen de residentado también, no de Perú, ya, pero podría venir de repente en algún momento. El etinil-estradiol, bueno, saben que es dentro de los estrógenos, ¿no? Se utiliza como anticonceptivo, no tiene que ver en esto. La terazocina, habíamos dicho que es un alfa bloqueante, ¿no? Leuprolide es un fármaco que se utiliza para lo que es el tratamiento del cáncer de próstata más bien. Y el danazol, que es un antiestrógeno, ¿no? Que se usa pues en lo que es la enfermedad de la mujer, que es la endometriosis, ¿no? Por ejemplo, entre otras. A ver, en la quinta pregunta dice: la indicación de realizar cirugía endoscópica o abierta en el adenoma de próstata depende de... ¿Qué nos iba a diferenciar entre hacer endoscópica, ¿no?, que es la RTU, o cirugía abierta, ¿no?, como la PTB? El tamaño prostático. ¿Todos de acuerdo? Uh-huh. El tamaño prostático, ¿no? Ya habíamos mencionado, 70 el número clave, ¿no? La edad del paciente no necesariamente, pues tenemos un paciente joven de 50 a 60 años, ¿no? Joven, entre comillas, ¿no?, para esta enfermedad, que tiene una próstata muy grande y hay que hacer cirugía abierta, ¿no? O lo contrario, el estado de la función renal tampoco, ¿no? Puede ser un paciente que tenga pues la función renal deteriorada, pero si es una próstata muy grande, hay que hacer lamentablemente una cirugía abierta, ¿no? Aunque puede tener repercusión, un poco más de riesgo, ¿no?, de sangrado, que la cirugía endoscópica, pero hay que hacerlo de acuerdo al tamaño de la próstata, como dicen, ¿no? Tamaño prostático. Entonces, la clínica tampoco, ¿no? Puede tener una clínica leve. Entonces, para empezar ahí, si es una clínica leve, pues de repente con tratamiento médico va bien, ¿no? Ni siquiera hace falta de realizar cirugía. Entonces la clínica no tiene que ver mucho si se hace cirugía endoscópica o abierta. Bien, el segundo tema de importancia que estamos considerando, que viene en el examen, pues el cáncer de próstata, ¿no? Es un tema también bastante complejo, pero pues vamos a desarrollarlo puntual, ¿no?, en lo que generalmente preguntan en los exámenes. Entonces, el cáncer de próstata, empezamos mencionando que es el tumor sólido más frecuente, ¿no?, en el hombre. Alguna literatura lo consideran como el segundo después del cáncer de pulmón, y en una serie más contemporáneas se menciona que el cáncer de próstata sería mucho más frecuente incluso que el cáncer pulmonar, ¿no? Entonces, por lo menos para la parte urológica genitourinaria en el hombre, pues es el tumor sólido más frecuente, ¿no?, cáncer de próstata, y que tiene pues unos factores de riesgo que son, como dice la diapositiva, confirmados, y otros que están en debate. Dentro de los confirmados, los tres, lo que se mencionan, el más importante es la edad avanzada, ¿no? Y a partir de cierta edad,
el riesgo de desarrollar cáncer de próstata es mucho mayor, ¿no? El paciente de 80 años tiene mucho más riesgo de desarrollar cáncer de próstata que uno de 50 o 60 años, ¿no? Entonces la edad avanzada es uno de los principales factores de riesgo. La raza negra también se ha demostrado que está asociada a más riesgo, ¿no?, que otras razas a desarrollar cáncer de próstata. Y los antecedentes familiares también, sobre todo los familiares de primer grado, ¿no? Llámense los padres o los hermanos, sobre todo, ¿no? Los abuelos, un grado más secundario. Y factores en debate de riesgo, la alimentación, ¿no? En los estudios pues se ve que la alimentación rica en grasas saturadas, en carnes rojas, estaría asociada al cáncer de próstata. La conducta sexual, ¿no? Si el paciente de repente es promiscuo y tiene pues infección de transmisión sexual, ¿no? Esta también en algunos estudios se ha visto que hay cierta relación con el cáncer de próstata, ¿no? Bueno, después consumo de alcohol y después las exposiciones ocupacionales a los rayos ultravioleta, ¿no?, que no están del todo confirmadas, pues. En cuanto a la clínica de esta enfermedad, habíamos mencionado, ¿no?, en el gráfico, ¿se acuerdan?, que un porcentaje de ellos va a cursar con los síntomas prostáticos, ¿no?, que clásicamente se conoce como prostatismo, ¿no? Y que en los exámenes muchas veces ponen así, ¿no?, prostatismo. Se refiere a la sintomatología justamente, ¿no?, tanto obstructiva y irritativa. Entonces, se sobrepone muchas veces a la HEP, a la sintomatología del HEP, ¿no? Otra, la retención urinaria, también puede presentar el paciente. Hematuria, ¿no? Puede el paciente venir orinando sangre, ¿no? Una hematuria macroscópica es una de las presentaciones, también puede debutar con hematuria. Y muchas veces también pues pueden debutar con ya manifestaciones, con clínica de metástasis, ¿no? ¿La metástasis a dónde?, ¿no? Lo más frecuente pues que de metástasis a hueso. Entonces el paciente va a referir dolor óseo, ¿no? Si ya se produce en mayor grado en las vértebras, incluso puede producir compresión medular, ¿no? Si compromete ya la médula ósea de repente, nos produce pues mieloptisis, coagulopatía, ya una serie de complicaciones más allá, ¿no? Y lo que sí deben recordar también es que la metástasis de próstata, en cuanto a ganglios se refiere, ¿no?, que también va a ser las primeras, digamos, manifestaciones de metástasis a ganglios, son los ganglios donde va a drenar la próstata, ¿no? Donde se drenaje linfático de la próstata normalmente es en los ganglios obturatrices, en los ganglios ilíacos internos, ¿no? Son los sitios en los que la próstata normalmente drena, ¿no?, sus vasos linfáticos. Entonces ahí va a ser la metástasis hacia esos ganglios, ¿no?, obturatrices, ilíacos internos, ilíacos externos, y sobre todo también puede haber, también se dice, en los ganglios presacros, ¿no?, que también son una de las estaciones, ¿no?, del drenaje. Entonces ahí vamos a buscar, ¿no?, cuando hagamos el estadiaje, en esos ganglios tenemos que buscar la metástasis. Y bueno, adelantándonos un poco, es cuando hay sospecha de metástasis ósea, entonces hay que pedir una gammagrafía ósea, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Entonces, los dos exámenes más importantes para lo que es el diagnóstico del cáncer de próstata es el tacto rectal, ¿no?, examen dígito rectal, y el PSA. Como ven, estas dos pruebas que se va a hacer, si se hace por aislado, no tiene un chance de que pueda pasar el cáncer desapercibido. Sin embargo, la combinación de ambos procedimientos va a aumentar la sensibilidad, ¿no?, de la detección. Entonces se recomienda un complemento de ambos. ¿Por qué se recomienda el complemento de ambos? Porque puede haber que haya cáncer y
nosotros en el tacto no lo detectemos, ¿no? Parece la próstata blanda, fibra muscular, todo bonito, pero nos tomamos el PSA y el PSA puede estar pues en 15, ¿no? En 20. Entonces ahí qué pasó, ¿no? O lo contrario, tenemos un, un PSA que está en valores normales, ¿no? Un PSA en 1, PSA en 2, y al tacto pues puede ser una próstata pétrea, ¿no? Entonces no olviden que la combinación de ambos procedimientos va a entrar en lo que es el diagnóstico. Entonces de acá sacamos la conclusión de que un PSA normal no descarta lo que es cáncer de próstata, ¿no? Eso es un concepto que han preguntado en los exámenes. PSA normal no descarta cáncer de próstata. Entonces tenemos que complementar tanto el TR como el PSA. El PSA les había dicho que es una glicoproteína, ¿no? Que actúa normalmente, su función es la licuefacción del semen, ¿no? Y va a producirse pues tanto en las glándulas del epitelio prostático como en zonas extraprostáticas también, ¿no? Como en el páncreas, por ejemplo, o en ciertos tumores de mama también producen este antígeno prostático específico. Entonces, el antígeno prostático específico es órgano específico, pero no es cáncer específico, ¿no? Entonces, por eso hay que complementarlo con el tacto. Entonces, nos dice, ¿no? Para el diagnóstico, todo paciente con tacto sospechoso y o elevación del PSA se debe realizar una biopsia prostática. O sea, tenemos un tacto en la que encontramos una próstata de consistencia aumentada, indurada, pétrea. No se dice como la, la consistencia de la frente de repente, ¿no? Porque diferencian como del adenoma, ¿no? De la punta de la nariz, y el otro como en la frente. Entonces, un tacto duro, sospechoso, pero con PSA normal, tiene indicación de biopsia, ¿no? O lo contrario, ¿no? Un tacto sospechoso y con elevación de PSA, ¿no? Con más razón hay que hacer la biopsia de próstata. Entonces, dentro de lo que es biopsia de próstata, lo más recomendado, como ven acá, es hacer una biopsia prostática ecodirigida, ¿no? Por guía ecográfica. O sea, al paciente lo ponemos en posición de, puede ser muchas veces echar en la camilla genupectoral, ¿no? Entonces introducimos el transductor, ¿no? A través del recto, y vamos a ubicar pues en la pantalla ecográfica la próstata más o menos así en 6 niveles. Entonces vamos a ir tomando en cada una de esas regiones con una aguja especial para biopsia de próstata, ¿no? Pueden ser una o dos muestras, ¿no? De cada uno. Entonces se recomienda más o menos entre, entre 10 a 12 muestras, ¿no? Para la biopsia. Con eso, por ejemplo, el cáncer puede estar acá en 4, ¿no? Si tomamos la biopsia acá en 2 y 3, no va a salir negativo, ¿no? A veces el cáncer empieza por acá a desarrollarse, entonces es por eso que se divide de esta forma, ¿no? Para tratar de detectar el cáncer con mayor probabilidad, ¿no? Dividir de esta forma cuando se haga la biopsia por guía ecográfica. Bien, la otra forma de hacerse, bueno, también puede ser guiada con el dedo, ¿no? Se introduce la aguja con el dedo y se va sintiendo aproximadamente la próstata, tanto en su base, ¿no? Que es la parte del fondo, la parte del medio y la parte del ápex, ¿no? Pero lo más exacto, lo más recomendado y que nos va a dar pues una mayor rentabilidad es con guía ecográfica. Bien, entonces el score de Gleason, ¿no? Bueno, tomamos la biopsia de próstata y el patólogo nos va a informar, ¿no? ¿Qué cosa? La patología de la próstata, si es un adenocarcinoma, entonces nos pondrá ahí, ¿no? Adenocarcinoma de próstata, y nos tiene que poner pues qué características tiene, qué cosa encontró.
Entonces para eso se utiliza el score de Gleason, ¿no? Que es un score pronóstico. No olviden, eso también es preguntado, ¿no? Es un score pronóstico, el score de Gleason, en la que, como ven, van a diferenciarse, ¿no?, las células cancerígenas en 5 grupos, del 1 al 5, ¿no? Del más diferenciado hasta el menos diferenciado, ¿no? O indiferenciado. Entonces, acá las células pues van a tener una mejor arquitectura, ¿no? Y a medida que pase, pues se va viendo una mayor atipia, una mayor mitosis, de repente una mayor signos, ¿no?, en los que la actividad del cáncer pues es más agresivo. Entonces, por lógica, ¿no?, a más Gleason, entonces el pronóstico es peor. ¿Cómo se cataloga esta, no? Entonces el patólogo ve, digamos, cuál de estas células es el grupo de estas células es el más frecuente, ¿no? De repente, de todo el grupo de células cancerígenas se encuentra que un 80% tiene estas características, ¿no? Entonces, más frecuente, ya dice. Entonces es un Gleason 3 y pone un más y ve el segundo grupo que tiene mayor predominancia, ¿no? De repente encuentra que el segundo grupo de mayor predominancia es como 4. De repente un 10% encuentra como 4. Entonces será un Gleason 3 más 4. Y se cataloga, se hace la sumatoria, ¿no? Si 3 más 4, entonces igual a 7. Un Gleason 7, ¿no? Entonces siempre consideran o la más frecuente y la segunda más frecuente, ¿no? O otra consideración es que se considere la más frecuente y la más agresiva, ¿no? De repente hay un poquito por ahí que hay de 5, entonces el 5 se debe considerar, ¿no? Y se hace la sumatoria, como le dije. Entonces el Gleason, si encuentran 1, 1, entonces podría ser el Gleason va desde el 1 más 1, que es 2, hasta el más agresivo, ¿no?, que es 5 más 5, que puede ser también 10. Entonces va del 2 al 10. Y a mayor número de Gleason, el pronóstico es peor, pues. Bien, entonces, en cuanto al estadiaje de esta patología se refiere, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Cómo vamos a estadiar? A través de lo que es el TNM, ¿no? T de tumor, N de ganglio, ¿no?, de nódulos linfáticos, y M de metástasis. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el T en un tumor de próstata? A través del tacto rectal, ¿no? Entonces, de todo el T, lo que tienen que recordar con más detenimiento es que en el T1, ¿no?, es un tumor que no se palpa, no se ve, ¿no? Acá, como ven el tumor acá, no diferencia del otro, no se ve. Acá no se ve. Igual, si hacemos el tacto, vamos a sentir todo normal. Entonces no se ve, no se palpa ahí. Y pues solamente es microscópico, ¿no? A través del microscopio vamos a detectar esto. O por elevación del PSA de repente, ¿no? Un tacto normal, el PSA elevado, le hacemos la biopsia y nos sale un cáncer, ¿no? Entonces un T1. Un T2 es cuando ya está localizado en un lado de la próstata, puede ser, por ejemplo, o en ambos lados, pero sigue en la próstata, no sale de la próstata, no sale de la cápsula, ¿no?, que está acá alrededor. El T3, a diferencia, ya el cáncer va a salir de la próstata, va a salir de la cápsula, ¿no? Y de estos del 3 hay T3A y T3B, ¿no? El T3B es uno de los preguntados en los exámenes, ¿no? Acá el T3B ha invadido esto de acá. ¿Qué cosa es esto? Son las vesículas seminales. Entonces, acuérdense, T3B invade vesículas seminales, ¿no? Eso específicamente eso se podrían preguntarle. Y un T4 ya el cáncer pues avanza a estructuras vecinas, ¿no?
pasa a vejiga, pasa a hueso, tejidos a recto, ¿no? Ya mucho más allá. El N, ¿cómo lo vamos a determinar? A través de una tomografía, ¿no? Abdominopélvica con contraste. Vamos a ver la presencia de los ganglios, ¿no? Que habíamos mencionado. Si hay presencia de ganglios obturatrices, ganglios ilíacos, entonces nos va a dar el N. Si hay presencia o no hay presencia de ganglios. Y para lo que es el M de metástasis, ¿no? Como habíamos dicho, las metástasis más frecuentes pues van a estar a nivel óseo, ¿no? Puede ser a nivel de las columnas, de la columna lumbar sobre todo, que es lo más frecuente, a nivel del sacro. Entonces, para esto vamos a pedir qué cosa, cuál es el examen más rentable para determinar la presencia de metástasis ósea, ¿no? Lo más sensible es justamente lo que habíamos mencionado, la gammagrafía ósea, ¿no? La gammagrafía ósea, ¿no? Ese es el gráfico de la gammagrafía ósea, ¿no? Que va a detectar con mayor sensibilidad la presencia de metástasis, ¿no? En los huesos. Bien. Antes de empezar con el tratamiento, mencionarles, ¿no? Los valores del PSA que habíamos visto de importancia para lo que es el cáncer de próstata. Entonces, en general, consideramos normal el PSA, ¿no? En general, cuando está de 0 pues hasta 4, ¿no? Se considera dentro de valores normales. De 4 a 10 hay un poco de duda, más de 10 ya es bastante sospechoso de cáncer. ¿Y qué hacemos si está más de 10? Pues va a biopsia, ¿no? Biopsia prostática ecodirigida. Si está entre 4 y 10, tenemos chance a pedir de repente otras cosas. Se puede pedir, por ejemplo, el PSA libre y con eso sacamos el índice de PSA, ¿no? Mayor de un determinado porcentaje nos va a determinar si es benigno o maligno, ¿no? Entonces, por ahí también nos va a determinar si es que es necesario hacer biopsia prostática o no. Ya, entonces, no se olviden, 4 y 10 son los números clave, ¿no? Menos de 4 normal, más de 10 biopsia, entre 4 y 10 una zona gris, ¿no? Una zona de duda, en la que podría pedirse el PSA libre y con eso decidir. Ya, el tratamiento entonces, ¿en qué se va a basar, no? Pues vamos a ver primero lo que tenemos que ver, el estadio, ¿no? del cáncer. Si es un cáncer localizado o de repente es un cáncer ya avanzado. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta es la esperanza, la expectativa de vida del paciente, ¿no? Si es un paciente con expectativa de vida mayor a 10 años, entonces se considera que debería hacerse un tratamiento con intención curativa, ¿no? Sin embargo, si es ya un paciente con una expectativa de vida pues pobre, ¿no? Que de repente tiene muchas comorbilidades, de repente esperanza de vida, su expectativa de vida es de 2-3 años, pues ya no valdría la pena intentar un tratamiento curativo, ¿no? Entonces la expectativa de vida es importante, ¿no? Sobre todo cuando decidimos acá el cáncer de próstata localizado, hacer una prostatectomía radical o someter a radioterapia, ¿no? Que para efectos del examen, para el efecto del examen de admisión o cualquier examen que pongan las preguntas, pues la prostatectomía radical va a ser igual de efectivo que la radioterapia, ¿no? La radioterapia, que puede ser una radioterapia externa o braquiterapia, entonces se considera que están al mismo nivel, ¿no? Para lo que es el tratamiento del cáncer de próstata localizado. Cuando decimos que está localizado, cuando pues está confinada la próstata, ¿no? Un T1, T2, ¿no? El N pues está negativo, ¿no? O sea, no hay ganglios, no hay metástasis, ¿no? N0, M0, entonces está localizado. Entonces podemos ofrecer al paciente un tratamiento curativo, ¿no? Que en este caso se podría ofrecer con la prostatectomía radical, ¿no? Que consiste
en sacar toda la próstata, ahora sí, no se saca todo en su totalidad, ¿no? Y, o si no, ofrecer al paciente radioterapia, ¿no? Y otro tipo de manejo en el cáncer de próstata localizado es la observación, ¿no? Esto podría ser para los pacientes, como les decía, que tienen una expectativa de vida ya recortada, corta, ¿no? La observación. Y se hace pues el seguimiento, ¿no? de este. En cambio, cuando es un cáncer de próstata ya avanzado, entonces el tratamiento de elección, cuando es ya avanzado, no sé si tiene de repente ganglios o si hay metástasis, entonces la hormonoterapia, ¿no? La hormonoterapia que consiste justamente en dar el tratamiento hormonal para bloquear, ¿no? Lo que es el alimento de este cáncer, que en este caso vienen a ser los andrógenos, ¿no? Entonces, en eso se basa la terapia hormonal, ¿no? El cáncer de próstata, pues, es un cáncer que está relacionado a la producción de andrógenos también. Entonces, el cáncer, para efectos prácticos, se podría decir que se alimenta o que crece o que se induce con los andrógenos, con la testosterona. Entonces tenemos que cortar esta supresión, ¿no? Tenemos que cortar esta producción de lo que es los andrógenos, la testosterona. ¿Y cómo vamos a lograr eso, no? Vamos a hacer una castración quirúrgica o bien una castración farmacológica. ¿Castración quirúrgica en qué consiste? En retirar los testículos, ¿no? Que es el lugar donde se produce la testosterona. Entonces, ¿recuerdan qué células son las que producen la testosterona en testículos? Claro, son las células de Leydig, ¿no? Entonces, haciendo la orquiectomía, ¿no? bilateral, vamos a reducir pues la producción de testosterona y con eso la hormona que alimenta, se podría decir, el cáncer. Entonces, ese es se podría decir el parámetro eh, este no es el gol estándar actualmente, pero es el parámetro, se podría decir, referencial, ¿no? La castración quirúrgica. Porque cuando se sacan los testículos, pues va a producir una depletación de la testosterona y con eso el control del cáncer, ¿no? Pero ya actualmente, ¿no? Se inventaron los fármacos que hacen esa función, ¿no? De suprimir los niveles de testosterona y que pues van a producir un efecto similar a la castración quirúrgica, ¿no? De acá de lo que es la castración farmacológica hay varios grupos también, ¿no? De entre ellos los inhibidores de la LHRH, los antiandrógenos mismos propiamente dichos, ¿no? Que para efectos, bueno, del examen no realmente han preguntado sobre estos fármacos. Entonces no vamos a entrar ahorita en detenimiento, a menos pues que nos encontremos con una pregunta de estas, ¿no? Vamos a las preguntas ahora de carcinoma prostático. A ver, de repente es un poco pesado, ¿no? El horario todo, pero traten de motivarse, traten de ponerle el mayor empeño, la mayor fuerza a las clases, ¿no? Para sacar el mayor provecho. De repente el horario, de repente algunos trabajan, están muy cansados, pero traten de no desconcentrarse, ¿no? A ver, vamos a las preguntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto al cáncer de próstata? Su incidencia aumenta desde los 50 años. Habíamos dicho que sí, ¿verdad? Incluso desde de los 40 para adelante ya está relacionado pues con la edad esta patología. Entonces la incidencia va a ser mayor a medida que pasan los años. Mayor frecuencia en la raza negra, sí habíamos mencionado como un factor de riesgo confirmado. Es el tumor sólido más frecuente en el varón. También habíamos mencionado, ¿no? Que es de los más frecuentes junto con el de pulmón. Bien, el 95% son adenocarcinomas.
Así es. Entonces la mayor parte de los cánceres justamente son adenocarcinomas, ¿no? Podrían ser otras histologías en un menor porcentaje, ¿no? De repente este sarcoma de próstata, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pero en la mayor parte, hasta un 95% se considera adenocarcinomas. Y dice, ¿no? Los pacientes castrados desarrollan con más frecuencia cáncer de próstata. ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la no correcta? La incorrecta. La E. Muy bien. Entonces, justamente la castración habíamos mencionado pues que es parte del tratamiento, ¿no? Este cáncer de próstata se desarrolla en pacientes pues que tienen los testículos funcionantes, ¿no? Porque de ahí va a derivar la hormona que va a alimentar ese cáncer. Entonces un paciente castrado que desarrolle con más frecuencia sería contradictorio, ¿no? No va así.